Bueno, eso me parece lo hay, ולא מר על תפר טמא, ולא על טמא טהור, ולא על מותר אסור, ולא על אסור תמיד את השלוח עליי. כי אדוני את החוכמה מפיו, תתנה גל לעיני והבית הנקלט בתורתך. בעזרת השם este שיעור בעשר לרפואה שלמה mi suegro Rabbi Shlomo Ben Aliza. בעזרת השם, que se sienta bien. אז estamos en חובות הלבבות, רבנו בכי בן פקודה, פרק חמישי, קפיטולו 5, שער הבחינה, פרק חמישי. Entonces, nosotros vimos en el capítulo anterior cómo el Rabbeinu Bajia nos explicó 7 tipos de Jochma, de sabiduría, conocimiento, que fueron el primero, los fundamentos en general de toda la existencia del universo. El segundo, la Jochma que se puede observar en la especie humana como un mundo dentro de otro mundo, o sea, el mundo pequeño dentro del gran mundo, o el micro dentro del macro, como lo quieran llamar. El tercero, ya entrando más en la composición del hombre, sus componentes, sus miembros, la unión entre la parte física y espiritual, el cuerpo y el alma, etc. La cuarta, Jochma, la podemos ver en los seres vivientes, o sea, en el mundo animal. El quinto, lo podemos ver en el mundo vegetal y mineral. El sexto lo podemos ver en todas las actividades, profesiones, trabajos que Akadosh Baruj Hu creó y le permitió al hombre para que pueda llegar a su parnasá, a su sustento, a sus necesidades básicas en la vida. Y el séptimo ya entra en la parte más espiritual de la Torah y de las mitzvot, que es la Jochma que Hashem le dio al hombre para poder estudiar Torah, para poder analizar las leyes de la Torah, los reglamentos de la Torah, los ideales de la Torah, y por medio de ellos poder llegar a su recompensa en este mundo y en el mundo venidero. Esa es la síntesis que podemos sacar de la primera parte del cuarto capítulo que estudiamos. La conclusión fue de que al final la naturaleza fue creada para servir a la parte espiritual, así como el servidor, el Evet, tiene como función servir a su Adón, a su patrón. Así también el Teva, la naturaleza, fue creada por Hashem para que se someta y para que sirva a la parte metafísica, a la parte espiritual. Entonces, continuamos. איזה מין קרוב אלינו ואנו חייבים לבחון בו יותר. De estas 7 ramas que acabamos de ver, de donde podemos percibir la Jochma
Elokit, la sabiduría divina, el conocimiento divino, tenemos que ver en cuál de esos 7, si nos enfocamos más, vamos a poder profundizar y llegar más, posiblemente en calidad y en cantidad, al conocimiento de la Jochma Elokit, de la sabiduría divina, de la grandeza de Hashem. Entonces, ese min karov elenu, ulay más de karov, cercano. Ulay dafka fuch, el más cercano es el que es el menos complejo, el más simple, ¿verdad? De comprensión. Veanu hayavim libchom bo yoter, y en él tenemos que hacer más nuestro análisis y nuestra profundización. Nomar que abejina bekol echad mehem, vamos a tener que decir que el análisis en cada uno de ellos, v'imatzor echelav gadol, veanu hayavim libchom bo, הקרוב אלינו יותר והגלוי לנו הוא סימן החוכמה הנראה במין האדם שהוא העולם הקטן והוא הסיבה הקרובה להוויית העולם הגדול הזה. Dice Rabbeinu Bajie que la respuesta a cuál de estos 7 niveles o 7 señales o 7 tipos de aspectos que tenemos en la existencia, que nos permiten llegar a reconocer la grandeza de Hashem, a pesar de que los 7 son necesarios y con los 7 nosotros vamos a poder conocer mejor a Kadosh Baruj Hu, y por eso tenemos que analizarlos a todos. El hombre tiene que estudiar cómo funciona el universo, y cómo funciona el hombre, y cómo funcionan los animales, y cómo funcionan los vegetales, y los minerales, y todo. Porque con cada uno de ellos logramos el objetivo de entender mejor quién es el creador. Pero a pesar de eso, dice el Rabbeinu Bajie, Akarov elenu yoter, o sea, lo que está más cerca de nosotros para poder entenderlo y percibirlo, ve'agalui lanu, y que está más revelado para nosotros, es la señal de la sabiduría del hombre, de la especie humana, bemin ha'adam, que como ya dijo antes el Rabbeinu Bajie, él es el olam ha'katan, él es el pequeño mundo, el micromundo, ¿qué? Y al final, él es el motivo por el cual Hashem creó al mundo. Hashem no creó al mundo ni para los animales, ni para los vegetales, ni para los minerales, con toda la grandeza y la importancia que tienen cada una de esas cosas que Hashem creó. Pero al fin y al cabo, ¿cuál es la meta? ¿Para quién creó Hashem el mundo? Para el hombre. Entonces, si esa es la meta, en eso tenemos que enfocarnos más y analizar más y profundizar más para entender la Jochma, la grandeza de Akadosh Baruj Hu. V'chayavim anu le'ayem be'atchalat Adam u'moladeto. Cuando tenemos que empezar a analizar al hombre, ¿por dónde empezamos? Generalmente, ¿por dónde se empiezan las cosas? Por el principio. ¿Mejor? ¿Mejor? O sea, tenemos que empezar por Bereshit, el principio. Pero acuérdense, estamos hablando del principio del hombre, no el principio de la creación, el principio del hombre. ¿Cuál es el principio del hombre? Día 6. ¿Ah? Día 6. Sí, pero eso es en general. Yo hablo de cada hombre. ¿Cuándo comienza el hombre? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¡Hombre! ¿Ah? 13. ¿Listo, no? No. Hombre. Ah, sí, yo pensé que los hombres nacían en el primer día de su vida, ¿no? Los ancianos. La crianza, no, hombre. ¿Sader? Hombre acaba de ser humano. Ah, ok, vale. ¿Sader?
Entonces, si yo quiero entender quién es el hombre, entonces, ¿cómo que tengo que ir al principio y ver cómo nace el hombre? Cómo se forja el hombre, cómo se forma el hombre, cómo se hace un hombre. Le'ayem ba'atchalat Adam, en el principio del hombre, en su creación, un moladeto, y cómo nace, bechibur halakav, y cómo se van uniendo todas sus partes, be'arkavat evarav, y cómo se van componiendo cada uno de sus miembros y órganos, vetoalto bekol echad mehem, y el beneficio que cada uno de esos órganos, llámese cerebro, llámese corazón, llámese hígado, llámese pulmón, riñones, ¿sí? Todos los órganos en el hombre tienen una función muy importante. Y por eso cuando Hasbe Jalil alguno de ellos empieza a fallar, no solamente falla ese órgano, el hombre empieza a fallar. ¿Najón? ¿Najón? Entonces, la composición de todos sus órganos, veto alto bekol echad mehem, y el beneficio, ¿para qué nos sirven? ¿Sí? Si una persona estudiaría, ¿sí? el médico, la persona que estudia cómo funciona el corazón, para qué se necesita el corazón, cómo funciona el pulmón, para qué se necesita el pulmón, cuáles son sus funciones, ¿qué? Todo eso nos permitiría, por supuesto, entender la grandeza de aquel que creó al ser humano. Y la necesidad de haber creado al hombre y que provocó que sea creado como lo vemos nosotros, cómo es, cómo está formado. Y luego vamos a tener que analizar y ver cuáles son las cosas que le traen al hombre beneficio, Bechol midam y midotav, en cada una de sus cualidades, en cada uno de sus rasgos. Que el hombre tiene en su interior una rama de midot. Entonces está la ira, la tranquilidad, está la humildad y el orgullo, está la agilidad y la pereza. ¿Majón? Entonces Akadosh Baruj Hu creó en el hombre todas esas cosas. ¿Para qué? Para que Caniré que con ellas haga algo y funcione. Y si Hashem creó esas cosas es porque tienen alguna finalidad. No está. No porque sí. Todo tiene una función, todo tiene una idea de por qué el hombre, ¿sí? Por un lado tiene que tener agilidad, ¿sí? Para levantarse en la mañana, temprano, para hacer tefilá. ¿Y para qué tiene que tener pereza? Cuando el Yetzer Hará le dice, Ine, ve a hacer esto, estoy cansado, no tengo fuerza, déjame dormir ahora. ¿Mejor? Entonces, la pereza no siempre es mala, a veces es buena también. Depende para qué uno la usa. Entonces, todas las midot son así. ¿Qué? El Rambam en Ilhot Deot, el Aid, trae el tema de las cualidades humanas, de los rasgos, y dice que siempre hay que ir por el camino, ¿cuál? Del medio. ¿Ah? Del medio. Del medio. O sea, nunca exagerar
no ser ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Ser de centro moderado. Sim. ¿Ah? A Rambam habla que a única coisa que tem que ser radical é nunca ser nervoso, ser sempre pacífico. É a única El coisa Rambam que dice habla. que hay dos cosas que son hermanas gemelas, donde ahí sí tenemos que ser un poco extremistas. Una es el enojo y la otra es el orgullo. ¿Sí? Ustedes saben que son hermanas gemelas. ¿Saben por qué son hermanas gemelas? Não juntas. ¿Eh? Não juntas. ¿Sí? Porque cuando uno se enoja generalmente, cuando le tocan ¿qué? ¿Eh? Le toco el orgullo. ¿Mejor? Si no, ¿por qué te enojas? ¿Ah? Entonces, por eso, esas son las dos hermanas gemelas que el Rambam dice que es como un enfermo crónico. ¿Saben lo que es un enfermo crónico? ¿Saben que es una enfermedad crónica? Falta medicación por vida. ¿Ah? Le falta medicación por vida, ¿no? De por vida. Mejor. A cada ojo le da una pastilla, le dice, mira esto hasta que te mueras. No, dame un día así. No, esto no. Entonces, como el hombre tiende mucho al tema del orgullo y del enojo, entonces por eso el Rambam dice que aquí no es suficiente con estar en el medio, como en todo lo demás, sino que hay que irse un poco al extremo derecho de ser humilde y más que humilde, porque generalmente la tendencia va a ser que llegue a ser la soberbia, a ser orgulloso. Y en el enojo también tienes que ser extremadamente calmo, tranquilo, controlado, ¿sí? Y no medio tranquilo y medio no tranquilo, porque eso, otra vez, es muy fácil que el hombre se descontrole. ¿Qué? Pero en forma general, acá nos dio las dos cosas. Entonces, si Hashem creó en el hombre también la posibilidad del enojo, entonces quiere que alguna función tiene y algún beneficio tiene. ¿Mejor? Entonces, ¿cuándo puede tener el enojo, por ejemplo, beneficio? ¿Cuándo? Cuando el niño cruza la calle y un carro lo estaba por Hasbe Jalila por atropellar. ¿Mejor? Entonces el papá va a ir con el niño, le va a decir, hijo mío, pórtate bien, no cruces la calle como... ¿Mejor? Así le va a decir el padre al hijo. ¿Por qué cruzaste la calle así? ¿Mejor? Entonces yo creo que así va a entender mejor, me parece. Sí. Para que la próxima vez cuando tenga que cruzar la calle tenga más cuidado. O enojado porque hay perdido tiempo durmiendo o no estudiando también. Eso ya es un exagerado. buen tiempo. Eso ya es exagerado. No, eso- ¿Eh? No, depende. No, una persona que está muy exhausta, entonces que vaya a descansar, que use su pereza para descansar. ¿Mejor? como una depresión. No, ¿verdad? Es una gran cerrada, es una frontera muy Un porque límite. no sabes cuándo es para allá o ¿Mejor? en parte Top. Por eso el para casa Rambam o para lo irse. llama el camino de oro, Shvil Hazav. ¿Sí? Y él dice que ese es el Derech HaEmet. Ese es el camino de la verdad. El camino de la verdad es siempre tener el equilibrio adecuado. ¿Eh? Kamugan. También en esto, el Rambam habló solamente de esos dos ejemplos como algo que no lo mantengas en el medio porque es muy fácil irse para el otro lado. ¿Sabes? Sino que siempre tienes que estar como un poco en el extremo, pero a veces hay cosas que hay personas que a ellos mismos se tienen que poner un cerco porque en eso ellos particularmente son más propensos. ¿Sí? Hay gente que es más propensa al tema de la comida y hay gente que menos. Hay gente que ve un plato en la mesa y se puede controlar y no comerse el plato. Hay gente así. Pero hay gente que ve un plato en la mesa y menos mal que no se come la mesa, pero
¿Mejor? Entonces, depende de la situación. ¿Qué? Entonces, por eso, todas estas cosas que tan sabias que encontramos en el hombre. Sí, como van aquí el Rabbeinu Bajie dice, Ve'atchalat yetzirat Adam, sí. Ulea, que se refiere también al embarazo, ¿sí? Entonces, en la época del Rabbeinu Bajie todavía no se podía, no había ultrasonido para poder ver, ¿sí?, cómo se va desarrollando el embarazo. Pero hoy en día, cuando uno ve, ¿sí?, cómo empieza, como algo prácticamente que no se puede ver y de una manera maravillosa, ya ahí ya están básicamente en el potencial todos los órganos del bebé y cómo se va a ver y cómo se desarrolla y cómo todo dentro del vientre de la madre está hecho para que el bebé pueda desarrollarse. Y cómo cuando llega el momento exacto no se puede quedar un segundo más dentro del vientre porque eso le puede provocar Hazbe Jalila, la muerte al bebé y peligro a la madre. Y en ese momento cuando el bebé tiene que salir, ¿sí? ¿Sí? ¿De dónde se dio cuenta el bebé que ahora tiene que salir? ¿De dónde? ¿Quién le dijo que ahora es el momento de salir? Najón, que empieza a empujar. Lama. Y ahí empiezan las contracciones y esto. Entonces, todo eso, como ven también, es algo que nos hace ver la grandeza de lo que es el ser humano, del Creador, cómo Hashem creó todo esto. Entonces, el embarazo, el crecimiento, cómo el bebé, cómo va avanzando en todos sus aspectos, todos sus componentes, etc. Y como ya dijimos, en sus cualidades, en sus rasgos, sus fuerzas espirituales. El hombre tiene valentía, el hombre tiene razón, tiene voluntad, tiene deseo, tiene ambiciones, de todas esas cosas, ¿sí? ¿Ustedes vieron algún animal que trabaja para juntar dinero? ¿No? ¿No? El león cuando tiene hambre va, agarra una gacela y se la come, ¿sabes? Sí, crudas, El hombre no, el hombre tiene ambiciones, tiene deseos, quiere crecer, quiere desarrollarse. Quiere saber más, quiere conocer más, quiere entender más. A nivel material, espiritual. Peor Sijló, por supuesto, la luz de su raciocinio. Cómo el hombre puede entender cosas, cómo puede profundizar, cómo puede analizar y llegar a cosas muy, muy altas con su conocimiento. Y las cosas que existen en él, que son más esenciales en él y que son más pasajeras en él, y sus deseos, Betachlit Inyano, y la finalidad para la cual fue creada. Entonces todo eso, cuando lo analizamos, nos puede dar la pauta. Fíjate, si este es el género humano que Hashem creó con tanta grandeza, entonces ¿quién es el creador? ¿Quién es HaKadosh Baruj Hu? Y cuando nosotros percibamos aquellas cosas de las que estamos hablando respecto al género humano, eso nos va a poder también aclarar muchas cosas del mundo en general, no solamente del hombre, sino del mundo. Mipnei sheu dome elev. ¿Qué? ¿Y por qué? Porque si yo entiendo mejor al hombre, puedo entender mejor al mundo.
¿No? Porque ya dijimos de que básicamente el mundo, el hombre es como una especie de reflejo en miniatura de lo que es el mundo en general. ¿Cómo funciona? Que nuestros jajamim hablaron mucho de este tema. Hicieron las analogías. ¿Qué? Y una analogía muy clara. Esto ya va más a la parte espiritual de las mitzvot. ¿Qué? Hay psukim en la Torah, en el Tanaj, que hablan de miembros del cuerpo humano. Lemashal, hay un pasuk que dice Ad leva shamayim, hasta el corazón del cielo. O sea, el cielo tiene corazón. ¿Mejor? ¿Qué? Sí. Tenemos diferentes ejemplos de cómo se utilizan ciertos órganos en relación a criaturas del mundo, en forma general. Pero yo me quería referir, por ejemplo, a algo que dice el Rab Chaim de Volozhin, que ya entra más a la parte mística, espiritual. ¿Sí? Hay una halajá que ustedes saben de que es que en qué dirección hay que hacer tefilá, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿En qué dirección? Depende de dónde esté. Si uno está en Chutz La'aretz, ¿en dirección a dónde? A Israel. Si uno está en Israel, ¿a dónde? Jerusalén. Y si uno está en Kiryat Moshe, en Jerusalén, ¿hacia dónde? ¿Ah? Hacia el Arabait, hacia el monte Najón. Y si está en el Arabait, hacia el Bet HaMikdash. Y si está en el Bet HaMikdash, al Kodesh HaKodeshim, Najón. Ya fue. Y dicen Jajamim, ¿qué término utilizan Jajamim ahí cuando dicen esa halajá? Y Javenet Libo, que coloque su corazón en dirección al Kodesh HaKodeshim. ¿Qué? Dice Rab Chaim de Volozhin, hay que conectar nuestro corazón particular con el corazón del mundo. ¿Cuál es el corazón del mundo? El Bet HaMikdash. Ahí está el corazón del mundo. Entonces yo quiero entender qué significa el Kodesh HaKodeshim, qué significa el Bet HaMikdash. Entonces, ¿qué tengo que estudiar bien? ¿Cómo funciona qué? Mi corazón. En el momento que yo entienda bien cómo funciona mi corazón, ahí voy a entender mejor qué es el Bet HaMikdash y por qué es el corazón del mundo. ¿Mejor? ¿Y por qué cuando no hay Bet HaMikdash estamos débiles? Porque el corazón está débil. Entonces esa es la analogía, la relación, el vínculo que hay entre el Olam HaKatan y el Olam HaGadol, el pequeño mundo con el gran mundo. Entonces, ¿quieres entender cómo funciona el gran mundo? Entonces, analiza cómo funciona el pequeño mundo. מפני שהוא דומה אליו. וכבר אמרו קצת החכמים, ya dijeron algunos sabios, שהפילוסופיה היא ידיעת האדם את עצמו. רצה לומר ידיעת מה שזכרנו מעניין האדם, כדי שיכיר הבורא את הלב מסימן החוכמה בו, כמו שכתוב ממסדי ארזה אלוקה. ¿Sí? Uno de nuestros sabios, no sé quién será, Ulay el Rambam o otro, dijo que el principal asunto de la filosofía, del estudio de la filosofía, es que el hombre se conozca a sí mismo, que sepa quién es, no solamente que sepa cómo funciona físicamente, biológicamente, sino también cómo funciona mentalmente, espiritualmente, cuál es la idea
de la función del hombre en el mundo. Entonces, cuando el hombre sepa todo esto bien y entienda bien el contenido de lo que es un Adam, y que sepa bien, ¿sí?, cómo funciona, eso le va a permitir también conocer mejor a Borei Olam, al Creador, ¿qué? Y eso lo dijo Job en un pasuk, ¿sí?, muy importante que hay que siempre recordarlo en el profeta, en el libro de Job 19:26. ¿Qué dijo? Dijo, Umi besari ejeze eloka. De mi carne observaré a Dios. Así dijo Job. O sea, si yo miro mi carne, mi cuerpo, ¿a quién puedo ver? A Hashem. ¿Qué? Eso es lo que dice la Torah. Betzelem Elohim asa et Adam, que a semejanza de Elohim hizo al hombre. Entonces, eso es lo que hay que aprender. Entonces, cuanto más nos entendemos a nosotros, ¿sí? Y esa es una de las finalidades del estudio, ¿sí?, del Musar, de la Hasidut, de la Kabbalah, que hablan mucho de quién es el hombre, y de cómo está formado el hombre, y qué representa cada órgano, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona analiza esas cosas, pues básicamente se puede conectar y entender mejor quién lo creó, quién lo hizo, y por qué lo hizo como lo hizo, de esa forma. Eso es mi besari ejeze eloka. ¿Quién? El observar, el analizar quién soy yo. Y fíjense de que Job habló de la carne, ni siquiera habló del alma. Si no dijo mi nishmati ejeze eloka, o sea, de mi alma, ¿sí?, observaré a Dios. A filo de la carne del hombre se puede aprender. A filo del basar, de su carne, ya se puede tener una pauta de quién es Elohim. Una referencia. Najón. ¿Qué? A filo en la cáscara del ser humano, ya podemos lograr entender y percibir mejor la Jochma de Hashem. ¿De qué van Sheuken? Y por cuanto que esto es así, entonces, por eso, por cuanto que entender al hombre es entender a Elohim, a Kadosh Baruj Hu, corresponde que recordemos de todo lo que hemos dicho de los aspectos del hombre, me'at mizer mikol inyan, algo de cada una de esas cosas, de los detalles, lehair amita'alem al mashu hayab lezochoro tamid, para despertar al que está medio dormido, ¿sí?, o que está en la flojera de recordar lo que tiene que recordar. Beivieu lachkor al mashelot zacharti, y que eso lo lleve a investigar que también otras cosas que dice la Beno Bejaye. Sí, o sea, yo no voy a poder hablar de todo, pero de lo que voy a hablar, eso quizás a ti te despierte a entender y a investigar otras cosas que yo no escribí en este libro y que también te pueden llevar a percibir esa jochma, esa grandeza de Akadosh Baruj Hu. Y de esa manera el hombre va a someterse a su Creador por su gran bondad y todo el bien que Él hace con nosotros. Y eso le va a provocar que aumente su agradecimiento a Hashem. ¿Sí? Que cada vez que se levante en la mañana, en lugar de decir Modea Nil, ¿sí? ¿Sí? Diga Modea Nil, con toda la fuerza.
fuerza, con todas las ganas, con toda... ¿Mejor? Kavaná. ¿Ah? Acuerda a los chicos. ¿Ah? Acuerda a los chicos. A los chicos, ¿no? Sí, bueno. Así teníamos que decir modé todos los días. ¿Mejor? Cuando uno se despierta y respira y puede ver y puede caminar y puede hablar y puede escuchar. Entonces, así tendríamos que decir Modeani en la mañana. Ahora, con la fe, ese conocimiento nos va a permitir comprender mejor todo el gesed que hace Hashem con nosotros constantemente, en cada momento, y por qué tenemos que agradecerle tanto. Que hemos llamado David Alaba Shalom, como dijo David Amelech en Teilim 139, 14. Odja, te voy a agradecer, te voy a alabar, te voy a agradecer. Al Kinoraot Nifleti, porque vi en ti cosas maravillosas. Akadosh Baruj Hu, Niflaim Maaseja, son maravillosas tus acciones, tus actos. Benafshi odat meot, y mi alma lo sabe mucho. Lo nijejad atzmi mimeka, no me voy a desentender a mí mismo de ti. Asher useiti baseter ukamti b'tachtiot haaretz, kalmi rau eneja. Kitzur, David Amelech aquí alaba con grandes palabras y con grandes expresiones a Kadosh Baruj Hu, y dice, Balcifreja kulam ikatebu, y en tu libro todas serán escritas, y a mí mutzaru velo echad baem. Entonces vemos aquí que David Amelech, que expresa, como en todo el Teilim es una gran alabanza y un gran agradecimiento a Kadosh Baruj Hu, pero aquí lo dice de manera un poco más específica, ¿sí? De las maravillas de Hashem, y que David dice que su alma lo entiende y lo comprende y por eso lo expresa de esa forma. En este Teilim dice, ni embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas. Ese es el pasú. Entonces, de aquí en adelante el Rabbeinu Bajie básicamente va a empezar a explicar un poco más en detalle cada una de esas cosas que él las enumeró en forma general, de cómo el hombre es creado y cómo se desarrolla, etcétera, etcétera, para que entendamos mejor realmente la grandeza de qué es un Ben Adam, qué es un hombre. Chicorias.